La noche había caído sobre la pequeña cabaña en la profundidad de la selva, el fuego en el centro del salón proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Me senté al lado de mi abuelo, con la mirada fija en las llamas mientras él encendía su pipa, como hacía cada noche antes de contarme una de sus historias. Esa vez, su expresión era más grave de lo habitual y algo en el ambiente se sentía distinto. Me contó que todo comenzó cuando era joven, en los días en que salía a cazar junto con su amigo Esteban. Eran tiempos difíciles y la caza les proporcionaba lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, la selva amazónica no era un lugar para tomar a la ligera. Por más que conocieran los senderos y las señales de los animales, siempre había algo en el aire que hacía que uno se sintiera observado. Ese día, se aventuraron más profundo de lo normal, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes siempre hablaban de los espíritus que rondaban en la espesura. Ellos, jóvenes y tercos, no creyeron en supersticiones. Caminaron durante horas, adentrándose cada vez más en la selva espesa, donde la vegetación era tan densa que apenas entraba la luz del sol. Esteban y él seguían el rastro de un venado, cuyas huellas frescas los llevaban hacia un río. Sin embargo, lo que comenzó como una cacería normal, pronto se convirtió en una pesadilla. Al llegar al río, todo se tornó extraño. El aire, que antes estaba lleno de sonidos de animales y pájaros, de repente se quedó en silencio. Un silencio espeso y sofocante que hizo que mi abuelo se detuviera en seco. Miró a Esteban, que también había notado el cambio. A su alrededor, la selva parecía haberse detenido, como si los árboles y las plantas mismas estuvieran conteniendo el aliento. Entonces, lo escucharon. Un gruñido bajo, profundo, que resonaba desde el interior de la selva, más allá de donde sus ojos alcanzaban a ver. Era un sonido que no habían oído antes, una mezcla entre el rugido de un animal y algo mucho más siniestro. Se giraron en dirección al ruido, pero no lograron ver nada entre los árboles. Sin embargo, ambos sabían que algo los estaba observando. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero no querían retroceder. Se movieron con cautela, sin hacer ruido, y continuaron siguiendo el rastro. A medida que avanzaban, el gruñido se hacía más cercano, hasta que, de repente, la vieron. Entre las sombras de los árboles emergió una criatura que parecía sacada de las historias más oscuras de los ancianos. Era la jarracacha. La criatura tenía el cuerpo deformado de un humano, pero su rostro era una mezcla grotesca entre una llama y algo monstruoso. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su mandíbula, torcida y deformada, dejaba escapar un aliento caliente y podrido. Sus patas, largas y delgadas, parecían retorcidas y su piel estaba cubierta de un pelaje sucio. La jarracacha avanzó lentamente hacia ellos, emitiendo un sonido gutural, como si estuviera oliendo su miedo. El terror se apoderó de Esteban, quien salió corriendo sin mirar atrás. Mi abuelo intentó seguirlo, pero algo en su interior lo hizo detenerse. No era el miedo lo que lo paralizaba, sino una extraña sensación, como si algo más estuviera presente, algo que no provenía de la jarracacha. Fue entonces cuando lo vio. Desde la espesura de la selva, otro ser emergió, esta vez mucho más pequeño, pero igual de aterrador. Era el Chuyachaki. Este ser, que había escuchado tantas veces en las historias de la selva, tenía el aspecto de un hombre diminuto, deforme, con una pierna torcida que lo hacía cojear de manera extraña. Su sonrisa era macabra y sus ojos brillaban con malicia. La selva parecía pertenecerle, como si él fuera su guardián, y la aparición de la jarracacha había sido una ofensa en su territorio. El aire se volvió aún más espeso cuando los dos seres se encontraron. Mi abuelo, escondido detrás de un tronco caído, observó la escena sin atreverse a moverse. La jarracacha, que antes había avanzado con seguridad, ahora se detuvo frente al Chuyachaki, como si reconociera la amenaza que éste representaba. Los gruñidos de ambos resonaron en la selva, mientras se miraban con odio. El Chuyachaki fue el primero en moverse.
se abalanzó sobre la jarjacha con una velocidad sorprendente, usando su pequeño tamaño para esquivar los golpes torpes de la criatura mayor. Aunque el Chuyachaki era más pequeño, su agilidad y conocimiento del terreno le daban ventaja. Se movía con una precisión casi inhumana, atacando con fuerza en los puntos débiles de la jarjacha. Sin embargo, la jarjacha no era una presa fácil. Sus gruñidos se volvieron más fuertes y furiosos, y sus enormes patas comenzaron a golpear el suelo con tanta fuerza que las ramas de los árboles cercanos caían al suelo. Cada golpe que lanzaba parecía resonar en la selva entera. En un momento de distracción, logró atrapar al Chuyachaki con uno de sus brazos retorcidos y lo lanzó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que el tronco se partió en dos. Mi abuelo observaba con el corazón latiendo rápidamente. Sabía que si alguno de esos seres se daba cuenta de su presencia, no tendría ninguna oportunidad de escapar. Pero no podía dejar de mirar la lucha que se desarrollaba frente a él, una batalla que parecía sacada de un mito ancestral. El Chuyachaki, aunque herido, no se rindió. Con una velocidad inhumana, se levantó del suelo y volvió a atacar a la jarjacha, esta vez con más ferocidad. Sus movimientos eran rápidos y precisos, atacando con garras afiladas que desgarraban la carne de la criatura mayor. La jarjacha rugió de dolor, pero no se detuvo. Ambos seres parecían estar en una lucha a muerte, y la selva se había convertido en su campo de batalla. Durante lo que parecieron horas, los dos monstruos lucharon sin descanso, hasta que, finalmente, el Chuyachaki logró derribar a la jarjacha. Con un último golpe, la criatura quedó inmóvil en el suelo, su cuerpo deformado retorciéndose en agonía. El Chuyachaki, ensangrentado y jadeante, se acercó al cuerpo caído de su enemigo y lo observó por un largo rato, como si estuviera asegurándose de que no volvería a levantarse. Luego, sin emitir un sonido, desapareció entre los árboles, dejando el cuerpo inerte de la jarjacha en el suelo. Mi abuelo no se movió hasta que estuvo completamente seguro de que ambos seres se habían ido. Cuando finalmente se levantó, el aire había vuelto a la normalidad, pero algo en la selva había cambiado. Era como si el equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural se hubiera restaurado, aunque de una manera inquietante. Mi abuelo regresó al pueblo con la sensación de que había presenciado algo que no debía ser visto por ojos humanos. Esteban nunca volvió.